prácticamente a fin de año toca, como reza la tradición en los medios de comunicación, y a las evaluaciones de lo que nos deja este 2024 bastante cargado en el tema político y en el económico, ¿qué les digo? Con un tema que no se hablaba en nuestro país, como la inflación, la devaluación de la moneda, ya prácticamente hoy forma parte de la agenda informativa, aunque no se quiera hablar mucho de aquello. ¿Y qué nos deparará este 2025? Que además es año electoral. Y aunque todavía falta para las elecciones, faltan aproximadamente 240 días para las elecciones del próximo 17 de agosto, el calendario electoral prácticamente ya arrancó. Como vemos, este año está junto a nosotros un amigo de la casa, formó parte en algún momento también del ciclo de Irreverentes, analista político, abogado, Gabriel Villalba. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, feliz de volver nuevamente a estos estudios. Diego, muchas gracias por la invitación y un gusto, un placer poder estar en estos espacios para analizar la coyuntura política nacional, internacional y también lo que quiere escuchar la gente, el ámbito de esos análisis que vayan más allá de lo superficial solamente, ¿no? O que sigamos en este maniqueísmo de amigo, enemigo, que creo yo ha cansado a la población en su conjunto y debemos generar también nuevas formas de hacer política, que es lo fundamental en una sociedad tan polarizada como la boliviana. ¿Cómo evalúas este 2024 con, por ejemplo, una autoprórroga del órgano judicial y del Tribunal Constitucional? Elecciones que van a ser este próximo domingo, pero parciales, porque ellos mismos decidieron que en sus departamentos no haya elección, por lo tanto se van a seguir prorrogando en el cargo. Una asamblea totalmente invisibilizada, neutralizada además. Sí, de hecho creo yo, y mucha gente refleja esto en sus opiniones cotidianas, ¿no? De todos los días, que vivimos con magistrados de facto. ¿Por qué? Propiamente dichos, porque sus funciones han fenecido el último día hábil del año pasado, el año 2023. Por ende, si revisamos la Constitución Política del Estado, artículo 122, nos encontramos con usurpación de funciones, ¿no? Propiamente dicho, estos magistrados, ya no autoprorrogados, porque magistrados de facto, imponen, lamentablemente, son operadores de las determinaciones políticas de un órgano ejecutivo. Entonces, en Bolivia no vivimos en un Estado social, democrático y constitucional de derecho, hay que decirlo claramente. Vivimos en un Estado en el cual el órgano ejecutivo ha pues impuesto sus determinaciones políticas al resto de los órganos a través de operadores como las salas constitucionales departamentales, el propio Tribunal Constitucional Plurinacional. A través de una sala departamental constitucional se le ha quitado la atribución, se le ha cercenado la atribución a la Asamblea Legislativa Plurinacional de interpelar ministros, de censurar ministros. Se han realizado interpretaciones constitucionales que prácticamente parecen deliveries, ¿no? El Ejecutivo pide y los magistrados traen la sentencia a menú, a pedido. Y autos constitucionales lo propio, ¿no? Entonces estamos viviendo, creo yo, en una suerte de desinstitucionalización muy fuerte, un órgano electoral también, que es un poder del Estado, un órgano del Estado, artículo 12 de nuestra Constitución Política del Estado, que tampoco se le ha podido parar al Tribunal Constitucional Plurinacional, porque en algún momento podían haberle dicho, a ver, momentito, nosotros somos un órgano independiente del Estado y por ende no vamos a acatar determinaciones, mucho más si esas determinaciones ya han fenecido en su mandato ustedes, las que las están emitiendo. Ahora, sobre este tema, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hacenteufel, en cuanto se conoció, por ejemplo, la determinación de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional, que después tuvo el voto de otros 3 magistrados más para decir, bueno, en estos departamentos no se van a elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. En una primera instancia dijo, no vamos a acatar esta decisión. 2 días después acatan. Es decir, ¿hay un suprapoder en este país? Indudablemente, ¿no? Creo que se tenía mucha esperanza en un posicionamiento institucional por parte del presidente del Tribunal Supremo Electoral para plantarse como órgano
del Estado y decir, momento, a ver, ustedes, señores magistrados, ya ha fenecido en primer lugar su mandato, por ende las determinaciones que ustedes nos quieran imponer no tienen valor legal. Por ende vamos a seguir con las elecciones de magistrados totales. Pero en el encuentro político que desarrollaron, a instancias de también estaban participando los presidentes de las cámaras, prácticamente el presidente del Tribunal Supremo Electoral pedía garantías, ¿no? Decía, no, pero tiene que haber una ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional que nos proteja, que nos blinde a nosotros. Es una cobardía, a mi modo de ver, ¿no? Después se genera este comodín. Las elecciones parciales son un comodín para el órgano ejecutivo, para el poder. ¿Por qué? Porque recuerda muy bien la población que nos está viendo, que nos está escuchando, que el año pasado, este año nos hicieron escoger entre elecciones judiciales o elecciones primarias al interior de las diferentes organizaciones políticas. Probablemente si el Movimiento al Socialismo, el partido más grande del país, hubiera tenido esas elecciones primarias, ya se hubiera dilucidado si el candidato iba a ser Arce o iba a ser Evo, digamos, ¿no? Ya no tendríamos este problema. Sin embargo, encontramos que nos hicieron escoger entre elecciones judiciales o elecciones primarias al interior de las organizaciones políticas y no vaya a ser que el próximo año que está viniendo nos digan, muy bien, ahora como no tenemos la totalidad de los magistrados, pues completemos las elecciones y como no se pueden desarrollar dos procesos electorales en un mismo año, prioricemos que se completen los magistrados y dejemos de lado la elección general, ¿no? La elección presidencial. Ahora, ¿tú crees que ese es un escenario factible? Diríamos, con los números que van tirando las diferentes encuestas, que eso vamos a hablar más adelante, pero me das pie a esto, con los números que muestran las diferentes encuestas respecto a la aprobación de la gestión del actual gobierno, ¿tú crees que es factible pensar en una prórroga y postergar las elecciones presidenciales? Sería quizás la única forma que tiene el gobierno para seguir en el poder, ¿no? Desde otra perspectiva, se analiza también que prácticamente el presidente y el vicepresidente están contando los días para que termine su mandato. Ellos saben abiertamente por los datos que revelan las diferentes encuestas que no tienen posibilidad electoral, no tienen chance electoral. Si Luis Arce se presenta con David Choquehuanca nuevamente, incluida con la sigla del MAS, no obtendrían ni el 3%, incluso estaría en riesgo la pérdida de la sigla, ¿no? Entonces saben que han construido un esquema de alianzas, te hablo de Bacopa, Manfred Reyes Villa, el mismo alcalde de La Paz, Iván Arias, y muchos otros operadores políticos que lo han dicho abiertamente. Manfred ha dicho, yo me siento mucho más cómodo con Luis Arce Catacora que con Evo Morales, ¿no? Eva Copa todos los días fustiga contra Evo Morales y dice, me siento bastante bien trabajando de lado a lado con el presidente Luis Arce. Y tienes ese sistema de alianzas que le garantizan que termine el mandato de Luis Arce Catacora y se puedan retirar por la puerta trasera de la casa del poder, digamos, ¿no? Y no así con procesos o no así por la ventana. Cosa muy diferente si entrara un eventual gobierno de Evo Morales, que sin lugar a dudas tendría una investigación bastante férrea con relación a narcotráfico, con relación a corrupción, con relación a negociados familiares con los recursos naturales del país, múltiples disputas políticas que se están dando en ese ámbito que peligraría la gestión de Arce y Choquehuanca con relación a eso, ¿no? Entonces se puede analizar desde esas dos aristas. O Luis Arce Catacora y David Choquehuanca están contando los días para que termine su mandato y se puedan ir a disfrutar los millones, o necesariamente van a necesitar un periodo más y para eso van a estructurar un poder judicial y van a tener que postergar las elecciones generales para seguir teniendo cierto control del poder. Hoy se ha manifestado la senadora disidente de Comunidad Ciudadana, Silvia Salame, mencionando que ha presentado un proyecto de ley para la modificación de la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y pueda trabajar u operar con los 4 magistrados que van a ser, magistrados o magistradas que van a ser electos este próximo domingo. ¿Es viable legalmente? Y por la Asamblea, la pregunta casi que se podría responder que no, por la Asamblea no va a pasar, o por lo menos desde el oficialismo parecería que van a suspender sesiones, en fin, algo que de repente les incomode, no convocan a sesión. Sí, de hecho el poder del gobierno actual radica
en la instrumentalización del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Y a la vez en la instrumentalización del resto de los órganos del Estado. Es decir, nuevamente, lo decimos acá abiertamente, todos los órganos del Estado, órgano judicial, incluido el Tribunal Constitucional Plurinacional, las salas departamentales, órgano electoral, responden al órgano ejecutivo, que además ha generado este órgano ejecutivo la ruptura de las atribuciones que tiene el órgano legislativo, ¿no? Entonces todo responde al Ejecutivo y están jugando, creo yo, un partido muy bien programado, ¿no? Minuto por minuto. Si nosotros analizamos el accionar político que tiene el gobierno de Arce y Choquehuanca, nos damos cuenta que manejan como un reloj suizo los momentos políticos, ¿no? Les falla algo, sale el Tribunal Constitucional Plurinacional. No pueden tener ciertas mayorías, ciertos consensos, operan a través del órgano ejecutivo. Entonces, evidentemente, lo vuelvo a decir, no vivimos en un Estado social, democrático y constitucional de derecho. El resto de los órganos de poder están supeditados al órgano ejecutivo. Vivimos en un gobierno que se maneja por y con el apoyo de los magistrados de facto, y esta situación no va a cambiar mucho en lo que resta del año y, por supuesto, el próximo año. Esa va a ser la dinámica, la hermenéutica de control del poder. Bueno, hemos hablado del oficialismo, hemos hablado de la asamblea. ¿Cómo calificas a la asamblea? Sé que es difícil meter a todos de repente en una misma bolsa, pero para muchos esta es la peor asamblea legislativa, por lo menos de los últimos 30, si no 40 años. Tienes una memoria, si quieres, histórica de quiénes eran los asambleístas anteriormente, ¿no? El caso más emblemático cuando, por ejemplo, uno estudia, ve, repite los discursos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, siendo él diputado, encuentras y tratas de hacer esa comparación y ves las sesiones que acontecen en la Cámara de Diputados, que parece un ring de UFC, ¿no? Todos ahí golpeándose. Se ha llegado a degradar la política en Bolivia y la representación, ¿no? Si tú le preguntas y sales a la calle, le comentas a cualquier persona si se siente representado por algún asambleísta de oficialismo o de oposición, te van a decir que no, te van a decir no, que ni siquiera se los conoce, ¿no? Y lamentablemente los asambleístas más mediáticos, tanto del oficialismo como de la oposición, generalmente están enfrascados en adjetivos calificativos, peyorativos, que eso es lamentable, ¿no? Veo algunos diputados, algunos senadores que están a merced de esos apasionamientos muy fuertes que además solamente se dedican a insultar, al contrario. Tirar adjetivos calificativos peyorativos, adjetivar, insultar, y esa no es la política, ¿no? Creo que eso está fallando en el país. Hemos ya dado un repaso por las instituciones y por el oficialismo, por el movimiento al socialismo. ¿Cómo ves a la oposición como analista? Los personajes que van apareciendo, todos se han llenado la boca de hablar de renovación. Pero sin embargo, cuando uno ve las encuestas, y en esto coincido con María Galindo, que en alguna entrevista decía, falta que esté Goni en las encuestas, y es reedición de los 90, principios del 2000. ¿Cómo ves esto en la oposición? Bueno, lamentablemente hemos vivido un proceso, tanto oficialismo como oposición, de despolitización. ¿A qué me refiero esto? En el ámbito de la generación de nuevos cuadros políticos. ¿Por qué? Debería ser una tarea fundamental de las diferentes fuerzas políticas, trabajar en la formación y conformación de nuevos cuadros a instancias de las diferentes organizaciones políticas. Pero generar nuevos cuadros implica una escuela de formación de cuadros, implica trabajo constante, implica esa cercanía con la población, ¿no? No se puede analizar la realidad política nacional desde un escritorio, estando ajeno a lo que piensa la gente, a lo que piensa el transportista, la señora del mercado, los que acudimos a los mercados como compradores o los mismos vendedores. Entonces, creo yo, no existe una coherencia entre la representatividad política
lo que verdaderamente deberían representar. La gente no se siente identificado por sus diputados, por sus senadores, a muy contadas excepciones, ¿no? Salvo muy contadas excepciones. Sin embargo, la oposición está también perdida. Es una oposición que tampoco le plantea al país una alternativa diferente al modelo económico o al denominado socialismo comunitario. Solamente se limitan a la descalificación. Te dicen, no, es que el periodo de mandato del Evo, esos periodos de mandato, esos 12 años que han tenido, esos 14 años hay que sumarlos a los 4 años de Luis Arce Catacora y serían 18 años del masismo. No sirve eso, hay que cambiar y hay que apuntar a una propuesta tipo Milei, te dicen, ¿no? Esa es la solución. Ese discurso laxo, construido como un enlatado, ¿es la solución para la amplia conflictividad que tenemos en Bolivia? Yo creo que no. Tenemos que saber diferenciar ese periodo de mandato de Evo Morales en sus diferentes gestiones, el quiebre que existió con Yanine Áñez y un gobierno totalmente nefasto, más de 50 casos de corrupción, y el actual gobierno de Luis Arce Catacora, que se asemeja mucho más a los gobiernos neoliberales que a los principios, valores, preceptos de esos primeros años de Evo Morales, ¿no? Entonces, si entendemos esta dinámica, los jóvenes tienen una perspectiva comparativa. Te pueden comparar el periodo de mandato de Evo, el periodo de mandato de Áñez, el periodo de mandato de Luis Arce Catacora, y se van a dar cuenta que no es lo mismo como te quieren decir ciertos analistas políticos, que te quieren decir ciertos opinólogos, ¿no? Que Arce y Evo Morales son exactamente lo mismo y hay que cambiar totalmente. Ese cambio que te plantean implica generalmente la vuelta al neoliberalismo, implica privatizar nuevamente todo, implica capitalizar nuevamente nuestras empresas estratégicas, implica reducir el Estado a su más mínima expresión, implica nuevamente reeditar las viejas lógicas del neoliberalismo y de una vieja república colonial, clasista, discriminadora, que ha tratado de emularla en su gobierno Áñez, pero que tampoco pudo por el tiempo de mandato que le tocó, ¿no? A ver, vamos a hacer algo que nunca se ha hecho en la televisión, entiéndase la ironía. Una palabra de los personajes que te voy a ir mencionando, que es lo primero que se te viene, ¿no? Manfred Reyes Villa. Corrupto. Tuto Quiroga. Acabado. Eva Copa. Oportunista. Samuel Doria Medina. Millonario. Branko Marinkovic. Latifundista. Vicente Cuellar. Perdido. Rodrigo Paz. Hijito de papá. Carlos Mesa. Caduco. Bien, estos son, ¿por qué los menciono estos? No, me falta uno. Chi Yung Chung. Misógino. Bien, ¿por qué menciono estos? Porque son estos los personajes, los nombres que más o menos van rondando como posibles candidatos a la presidencia por la oposición, entiéndase, porque estamos en el capítulo oposición. ¿Realmente crees que exista la capacidad dentro de la oposición de crear un bloque único cuando hay acusaciones, por ejemplo, de alianzas entre el gobierno y Manfred Reyes Villa, que lo tienen prácticamente como un vocero en Cochabamba del gobierno? Creo que el gobierno ya ha generado su esquema de alianzas. En este esquema entran muchas figuras que tú mencionaste y muchas otras no. Esa va a ser la razón principal por la cual va a debilitar cierto polo, eje, alianza que puedan hacer las diferentes oposiciones. Ahora bien, cuando leemos a las oposiciones en el país, tenemos que entender que no se habla de una sola oposición. Existen diferentes oposiciones, ¿no? Unas parlamentarias, si quieres, otras más democráticas, otras más autoritarias, otras ligadas a sectores millonarios del país que no van a pensar jamás en el Bloque Nacional Popular, otras más ligadas a la socialdemocracia, digamos, ¿no? Entonces, este cúmulo de diferentes oposiciones hasta la fecha no han podido construir desde sus diferentes trincheras un proyecto alternativo al que el boliviano ya ha conocido, que es el modelo económico de Evo Morales y pues la satisfacción
satisfacción de ese Estado plurinacional, esa construcción de ese Estado plurinacional que ha tenido réditos y resultados importantes, y hay que decirlo, ¿no? Si tú hablas con la casera te va a decir, con el Evo me iba bien, ahora no vendo lo que vendía antes, ¿no? Hablas con el transportista, lo propio. Hablas con cualquier persona en la gasolinera y te va a decir, ¿acaso con el Evo había estas filas? No, ¿qué está pasando ahora? ¿No? Entonces, esa comparativa es muy importante en una perspectiva histórica. Como en su momento los primeros gobiernos del MAS necesariamente compararon con el neoliberalismo de la guerra del agua, de la guerra del gas, de la huida de Goni en helicóptero, de cómo se enfrentaban policías y militares a los disparos, a los tiros en Plaza Murillo, y no quería eso, ¿no? Quería un proyecto alternativo, diferente, que se estaba todavía construyendo en lo teórico y que finalmente terminó siendo el denominado proceso de cambio, el 2005, el 2006, el ascenso del movimiento al socialismo. Ahora creo que esa juventud, imagínate un joven que a sus 6 años tenía a Evo de presidente, 12 años del colegio, salía de la promoción y seguía teniendo a Evo de presidente, no tenía con qué comparar, por eso fue muy fácil meterle la idea, no, es que el Evo ha estado mucho tiempo en el poder, te tienes que rebelar y hay que sacarlo, totalitario, autoritario, caso Zapata y demás, y termina venciendo ese discurso, imponiéndose ese discurso, ¿no? Posteriormente, esos mismos jóvenes pudieron comparar el gobierno de Yanine Áñez y sus casos de corrupción en plena pandemia. Y ahora esos mismos jóvenes pueden comparar también el gobierno de Luis Arce Catacora. Entonces, no se le puede engañar a la población, no se le puede mentir a la juventud, indicando que los periodos de mandato de Evo y los periodos de mandato de Arce son exactamente lo mismo, que escuchaba algunos analistas decían son dos gusanos de la misma manzana, decían, ¿no? sus retóricas, explicaciones muy creativas, pero simplemente tratan de confundir a la población, ¿no? Y por otro lado tienes una oposición que lamentablemente también los bolivianos necesitamos una oposición de calidad, que lamentablemente no se la tiene y no se la ha construido porque tampoco se han construido cuadros a nivel de esas diferentes oposiciones. Gabo, ha sido un placer tenerte esta noche. Esperemos que no sea la última vez y para seguir hablando y entendiendo un poco qué es lo que ocurre en esta loca Bolivia. Sí, ha sido una ensalada de diversos temas, pero bueno, ha sido un gusto, un placer compartir contigo como siempre, Diego, y agradecer a toda la gente que nos está viendo, escuchando y sobre todo reflexionando con relación a todo lo que se dijo acá. Las ideas las construyen ustedes, nosotros simplemente brindamos algunos elementos. Bien, Gabriel Villalba, abogado y analista político, estuvo junto a nosotros esta noche para hablar de diferentes temas. El reencuentro con nosotros, si todo va bien, mañana a partir de las 19 horas ya viene fútbol.